la lesión, debía compensarlo por los días que estuvo sin trabajar. ¿Sí? Bastante interesante eso. ¿Qué quiere decir? Hubo una pelea y en la pelea una persona quedó herida, resultó herida. Ahí no hay pena de muerte, porque no hubo vida por vida. Entonces, ¿qué pasa? La persona convalece, queda en cama, digamos, ¿sí? Si la persona queda en cama y queda enferma por un tiempo, incapacitada, el que le ocasionó eso debía compensarlo por los días que estuvo sin trabajar, ¿sí? Debía pagarle el tratamiento médico, dice ahí, hasta que se cure. Pero queda exonerado de asesinato, porque no hubo homicidio. ¿Se dan cuenta? Bastante interesante. Eso nos deja ver el talión que vimos, ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. ¿Se dan cuenta? No era una medida de venganza, porque si el que quedó herido fuera a vengarse, pues se podía levantarse y herirlo como lo hirieron a él. Pero esa no es la manera de retribución, no es de venganza que trata esto. Es de que la persona pague conforme lo que ocasionó. Si ocasionó una lesión personal, ¿cuál es la manera de pagarlo? Aquí dice: compensarlo por los días que estuvo sin trabajar y pagarle el tratamiento médico. ¿Bien? Sigamos adelante. Versos 20 y 21. Esto que voy a decirles lo ubiqué acá de adrede. Obviamente no seguí el orden que traía la escritura para mostrarles la diferencia. La semana pasada vimos homicidios, ¿sí? Y hoy vamos a ver otro tipo de homicidio, pero este lo puse acá por lo que vamos a ver. Versículos 20 y 21. Si el que fuera asesinado fuera un esclavo, el trato legal cambiaba. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un amo, cuando está castigando a uno de sus siervos, le ocasionaba una herida mortal a un esclavo? Nosotros ya vimos cómo era la manera, la reglamentación a favor de los esclavos, ¿cierto? De todas formas seguían siendo esclavos. Y tan es así que al amo culturalmente se le daba la potestad de disciplinar a los siervos. Obviamente no podía extralimitarse, pero sí podía disciplinarle. Eso significaba usar la vara. Comenta Kay y Delitz, unos comentaristas del idioma hebreo, dicen: este poder de corrección del señor de la casa sobre sus súbditos fluía de su autoridad paternal, ¿sí? Se entendía que todo estaba bajo la responsabilidad del padre de familia, incluyendo a los siervos. Así como el amo podía disciplinar a sus hijos, podía disciplinar a los siervos. Pero ¿qué pasaba si el amo, al disciplinar al siervo, terminaba matando al esclavo? Miren el versículo 20, es algo muy curioso y por eso lo puse acá. Dice que se le debe castigar. Es algo así como si lo llevaran públicamente y lo castigaran delante de la comunidad, pero no pagaba con su vida. Esa es como la única excepción. El único homicidio que no se pagaba con vida por vida era ese. Debía ser castigado físicamente. ¿Por qué se hace esa diferencia? ¿Acaso no vimos la dignidad humana, la igualdad y todo eso que estudiamos la vez pasada cuando estudiamos la servidumbre? Miren el versículo 21. Si el esclavo sobrevivía por un día o dos, ni siquiera se le castigaba. Digamos que el esclavo murió al tercer día. ¿Eso no empeora las cosas? Ahora miren el 32. Si un esclavo fuera asesinado por un toro, el dueño del toro debía ser multado con 30 piezas de plata, y la bestia que ocasionó la muerte debía ser sacrificada. Pero no se está castigando al dueño del toro. O sea, esta es como la única excepción. Pues hermanos, la absolución de la pena capital para el amo se debe a que se parte de una presunción, se parte de que el amo no quiere matar al siervo. ¿Y por qué se parte de eso? Eso es como muy
muy crédulo. No. Si los siervos eran propiedad del amo, al amo no le convendría ni que un siervo se enferme o que un siervo muera. Así que si el amo ocasionaba la muerte de un siervo, era una merma de su patrimonio, una disminución de sus propiedades, una afectación de sus ingresos por varios años, porque eran mínimos, ¿se acuerdan? 6 años de trabajo. Entonces era perder mano de obra. Se parte del supuesto cultural que ningún amo quiere que sus esclavos fueran. Por eso no se le castiga con pena de muerte, porque se dan cuenta, lo que estudiamos la vez pasada, lo que se castigaba más que todo era la alevosía, que hubiera intención de matar. ¿Se acuerdan? Entonces se parte que aquí el amo no quiere matar a sus esclavos, fue que se extralimitó, ¿sí?, al disciplinarlo. Esa regulación abarcaba tanto a los israelitas, a los hebreos, esclavos hebreos, y a los esclavos extranjeros, ¿no? Vale aclararlo. Sigamos adelante, versos 28 al 31. Miren esto, que aquí se está protegiendo la propiedad en esta sección y la integridad física, ¿cierto? No se equipara con un homicidio, que es la vida, pero se está protegiendo la integridad física y la propiedad privada. Miren, si una bestia, aquí en la Biblia pone el ejemplo de un toro, si el toro mata a una persona, dice que el animal que ocasionó esa muerte debía ser apedreado. Y da a entender, si ustedes leen el verso 28, da a entender que la carne de ese animal no podía usarse para el consumo humano. O sea, era visto como un animal inmundo, porque mató a un ser humano. ¿Se acuerdan lo que leímos en Génesis 9? Que Dios demandaría la sangre de los hombres que maten a otro hombre y aún de los animales que maten a otro hombre. Porque el ser humano tiene imagen de Dios, así que Dios demanda la vida del hombre, aun si es un animal el que mata a un hombre. Por eso es bíblico que cuando un animal mata a una persona, debe ser sacrificado. Bueno, y su carne no podía usarse para la comida. Bueno, verso 29. Pero ¿qué pasa si ese toro le pertenecía a alguien al cual ya se le ha advertido muchas veces que ese animal se comportaba errático, así violento? Se supone que el dueño del toro debía que encerrarlo, ¿cierto? ¿No le viene a usted a la mente algún caso de los tiempos de hoy? Los perros, ¿cierto? Hay unos perros salvajes que, pues, sabemos que el animal en sí mismo es un animal doméstico, pero debido a su fuerza puede llegar a ocasionar la muerte, por ejemplo, a un niño, ¿sí? ¿Cuáles medidas? Incluso el Estado ha reglamentado eso. ¿Cuáles medidas están? El bozal, que el lazo, como una camisita de fuerza, no sé cómo son los nombres técnicos, la hermana veterinaria no está esta mañana debido a una situación allá en la veterinaria extraordinaria. Bueno, el caso es que el amo debía tomar las medidas necesarias para contenerlo, pero si se le había dicho y él no había hecho caso, el dueño debía morir, igual que el animal. Eso nos enseña algo muy importante. Nosotros somos responsables no solamente con la intencionalidad, sino también con la irresponsabilidad. Y eso está legislado hoy en el derecho a algo que se llama responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y aplica así no haya intención, así sea por accidente las cuestiones. Bueno, pero ocurre algo. ¿Qué pasa en el versículo 30? Debido a que no es un asesinato directo de la persona, aunque la ley contempla que él debe morir, el dueño del toro, digamos,
como no fue una muerte directa ocasionada por él, se le da la oportunidad ¿de qué? De pagar una multa como rescate por su vida. Es otra excepción. Ahorita que vimos, la excepción con los esclavos. Si alguien mataba a un esclavo, debía castigársele públicamente. Si era el amo. Y si no era el amo, debía pagarle al amo 30 monedas de plata. ¿Se acuerdan? Aquí vemos otra excepción. El dueño del animal que mató a otra persona, él debe morir. Pero si quieres rescatar su vida, tiene que pagar una multa. Ya sabemos, si alguno pregunta, bueno, ¿qué pasa si no tiene la plata para la multa? Ya sabemos que debe morir. Sí, porque así la ley lo estipulaba. El caso es que tanto el animal como el dueño debía morir, pero se le da la oportunidad de pagar un valor que imponía a la familia del asesinado. Versículo 30. Obviamente ahí deducimos algo. Una persona dolida va a cobrar hasta el infinito. Para eso están los jueces. Los jueces servían como árbitros para que las multas no fueran exorbitantes y fueran pues lógicas. Así que la persona pasaba como el caso del parto prematuro, ¿se acuerdan? Que se le imponía una multa a la persona que golpeaba a la embarazada y venía el niño, pero el niño vivía. Debía pagar lo que el papá decía, el esposo, ¿se acuerdan? Ese mismo valor pues lo arbitraban los jueces. Versículo 31. Aquí nos muestra algunos casos. Depende del tipo de daño ocasionado por el animal, ¿sí? En fin. Voy a citar nuevamente a Keilis, es un comentarista luterano del idioma hebreo, es excelente, muy recomendado. Con K, Keilis, un autor muy bueno. Abro comillas, dice: hay otras naciones antiguas en cuyos libros de la ley hallamos leyes relacionadas con el castigo de animales por matar o herir a un hombre, pero ni una de ellas tenía una ley hecha que también hiciera responsable al dueño del animal, porque ninguno de ellos veía la vida humana a la imagen de Dios. Cierro comillas. Claro, si miramos por ejemplo el código de Hammurabi y otros códigos de países paganos de ese entonces, se castigaba cuando un animal mataba a una persona, pero nunca vida por vida. Esta ley de Dios que hace responsable al dueño es única. ¿Por qué? Porque se basa en la imagen de Dios. Una imagen que, como vimos, la tienen tanto los niños que están en el vientre, como el hombre y la mujer, e incluso los esclavos. Bueno, sigamos adelante, versos 35 y 36. Si la bestia mataba a un animal ajeno, pensemos un toro que mata a una oveja o a otro toro, ¿sí? En el caso de los perros que proponía ahorita, que el perro violento mata al perro de otra persona. El dueño debía vender al animal que ocasionó la muerte del otro animal y le debía dar al afectado la mitad de lo que lo vendió. Y el animal que se murió debían partirlo en dos, o sea, me refiero no literal, ¿no? Sino el valor debía como distribuirse entre los dos. O si por ejemplo mataba una vaca, la vaca sí se podía consumir, ahí sí, porque no mató la vaca a nadie, el animal la mató a ella, ¿sí? Entonces, pensemos, si se mató fue a una vaca, ahí sí se debían partir por la mitad literalmente la vaca, para el consumo de las dos familias, del afectado y pues el dueño del animal debía quedarse con ello. Versículo 36. Pero vuelve lo mismo, el tema de la responsabilidad. Si ya era notorio el comportamiento salvaje, dice, desde tiempo atrás, dice la Reina Valera, el dueño del animal matado debía quedarse con el vivo. O sea, si es un perro que era bravo, ya la gente sabía, todos los vecinos sabían del tema, ¿sí? Y el perro mató a otra persona. Ese animal debía ser entregado al que, mejor dicho, animal por animal.
¿sí? Debía entregársele al que perdió su animal, o recibir otro de la misma especie. Pensemos que era un animal salvaje, un toro muy bravo, y ya había intentado violentamente atacar a personas y a otros animales, y en esa ocasión mató una vaca. Pensemos. Pues resulta que podía dársele otra vaca a la persona, al afectado, ¿sí? Bueno, para nosotros hoy, siglo XXI, hablar de toros y vacas pues no es tan práctico, ¿no? Pero es que recordemos que es una cultura ganadera. Una cultura ganadera hace 35 siglos. Por eso, pues al traerlo a nuestros días, ¿cómo lo podemos aplicar? Con la responsabilidad a nuestros bienes. Si tenemos objetos que pueden ser peligrosos, debemos tomar las medidas para que no ocasionen daño a alguien. Porque si algún bien que tengamos, puede ser eléctrico, mecánico, algún animal, lo que sea, quizás, de hecho en Deuteronomio hay un caso de colocar barandas. Si yo tengo una terraza y no coloco barandas y un niño se cae, el dueño de la casa también debía pagar, porque se hace responsable el dueño de la casa por eso. Solo que eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos allá, ¿sí? Entonces des en cuenta, ¿no? Somos responsables de cuidar la vida del prójimo, no solamente diciendo yo no mato a nadie, no, es también propendiendo a de ninguna manera hacerle daño, ¿sí? Sea con intención o por irresponsabilidad. Hoy día podemos aplicarlo de mil maneras, el exceso de velocidad, ¿sí? A esa velocidad yo podría ocasionar la muerte a alguien, entonces debo ser responsable con mi prójimo de esa manera. El tema de los cinturones de seguridad, los que manejan moto, el casco, bueno, hermanos, hay muchas maneras de practicar eso. Eso todo es un desarrollo de no matarás. ¿Vemos qué significa no matarás ahora sí? No es simplemente decir yo no mato a nadie, no le hago daño a nadie. Aplica también para todo eso, de tomar una responsabilidad por la vida de los demás, evitándoles alguna lesión, algún daño, alguna afectación, incluso en sus bienes. Ah, no, pero es que no le hicimos daño a una vida. No, pero también la propiedad es protegida por Dios. No puedo expresar mi ira rayando las paredes de mi ciudad o destruyendo los vidrios de otra casa. Eso es ridículo y además injusto, porque la propiedad es del dueño. Bueno, debe ser protegido también. Versículo 33-34, miren otro caso. En ese entonces se tenía que abrir pozos, ¿no? Pozos, y la otra expresión es cisterna. Por ejemplo, para ir a hacer las necesidades físicas. Nosotros hoy día tenemos inodoros, pero en ese entonces las letrinas y había otro tipo de fosos que se debían abrir. Otras formas, nosotros tenemos hoy día agua potable con abrir una llave. En ese entonces tocaba escarbar para encontrar agua subterránea en esa región medio desértica, ¿cierto? Entonces era común abrir pozos, cisternas, y a veces a las personas se les olvidaba cerrarlas. Pues ¿qué pasaba? Si alguno abría una abertura en el suelo y no la tapa, el dueño debía pagar por el daño. Pensemos, yo soy pastor de ovejitas y llevo mis 100 ovejitas y se me cayó una allá al pozo y se murió una. ¿Ven? Yo no me fijé. ¿Quién abrió ese pozo? Ah, no, ese pozo es de fulanito. Él debía pagar por el animal perdido, porque ese pozo lo abrió él. ¿Ven? Y el hombre debía encargarse de sacar el animal del pozo, porque dice en el verso 34, se quedaba con el animal muerto. ¿Ven? Entonces, hermanos, estas leyes de Dios nos parecen un poco arcaicas por nuestra cultura posmoderna, pero si vemos los principios que contienen son muy prácticos, muy interesantes, e incluso los principios sí están vigentes. Lo que hay detrás de todas estas órdenes, como estamos viendo, la responsabilidad por la vida, por la integridad del otro y los bienes del otro, eso está vigente para siempre.
en cualquier país donde estemos. Para terminar, aplicaciones. La ley de Dios restringe las intenciones y actos que pueden ocasionar daño o muerte. Incluso responsabilizaba a los israelitas por observar medidas de seguridad, so pena de culpa. Así que, como vimos, se protege la vida, la propiedad privada y la integridad física. Y la propiedad privada es representada por los animales, porque en ese entonces los animales eran la propiedad más importante. Imagínense, ¿para qué se usaban los animales? Eran usados como transporte, como medios de subsistencia, de alimentación, como medios de fuerza para arar. O sea, el animal, podemos decir que los animales eran la propiedad más valiosa de la cultura de ese tiempo. Tener ganado y todo eso era algo muy importante, muy necesario y valioso. Por eso se protege a ese tipo de animales. Por eso los casos giran alrededor de animales. Los casos que se proponen son animales. ¿Ven? Entonces se insta al cuidado de los bienes ajenos. Así como usted cuida y yo cuido mis cosas, debo cuidar las cosas del otro. Decimos a veces, no, antes con mayor razón cuida uno lo ajeno más que lo propio. Dice mucho el colombiano. Y es verdad. Eso demuestra respeto y demuestra cultura cristiana. Bien, vamos a ver en el otro capítulo, si Dios nos da vida, qué pasa si se me presta algo y yo lo pierdo, lo daño. Hasta eso se trata la palabra de Dios. ¿Ven? Y ahora una aplicación muy importante que no podemos pasar por alto. Todos los presentes fuimos y somos culpables a causa del pecado. Hemos hecho daño a la vida de personas en nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Quizás por irresponsabilidad hemos sido negligentes en tomar medidas de seguridad con distintas prácticas en el trabajo, en nuestra prudencia al pasar una calle, bueno, en fin, los que tienen vehículos. O sea, hermanos, démonos cuenta, la ley nos dice que somos culpables. Somos culpables. Y por lo tanto, como íbamos a dañar o llegamos a dañar vidas ajenas, merecemos la pena capital máxima a los ojos de un Dios que es santo. Pero en Cristo, el siervo sufriente y el Señor y amo de nuestras almas, tomó el juicio contra los injustos, contra los homicidas y asesinos irresponsables que éramos todos nosotros, dañinos que éramos. Cristo tomó nuestro lugar como si fuera nosotros y nos dio su inocencia, nos dio su santidad, nos vistió con una justicia maravillosa que hoy día nos permite amar de verdad al prójimo. Cuando Cristo nos justifica en la cruz, nos hace inocentes porque Él carga el castigo que merecíamos, la pena capital. Él pagó con pena de muerte, ¿sí? Pero no solamente pagó con pena de muerte, porque ¿qué pasaría si yo soy libre de mi pena? Como yo todavía estoy inclinado al mal, por mi naturaleza, yo voy a volver a pecar. Así que entonces Cristo me libró de mis pecados pasados, y los de hoy, ¿qué? Vuelvo otra vez a ser culpable. La muerte de Cristo es tan poderosa que abarca los pecados futuros, de tal forma que no solamente me perdona mis pecados, sino que también me viste de justicia. Es decir, si yo antes era asesino con mis palabras, con mis tratos, con mi irresponsabilidad, como ya me ha vestido de la justicia de Cristo, voy a practicar el amor al prójimo. Un amor que ahí sí no va a hacer daño a nadie. Un amor que ahí sí va a honrar la vida ajena y los bienes ajenos. Bueno, aquel que es el autor de la vida fue tratado como el esclavo que es muerto por una bestia. ¿Se acuerdan qué pasaba si un toro mataba a un esclavo? ¿Cuánto debía pagarse? 30 monedas de plata. ¿Por cuántas monedas vendió Judas a Cristo? A Cristo lo trataron como un esclavo matado por un toro, como un siervo. Anote el texto, Mateo 26:15. El esclavo que es muerto por una bestia.
Así fue tratado Cristo por nosotros. ¿Sí? Y ahora nos dio libertad y herencia por los que habían de ser traídos mediante la fe. ¿Amén? ¿Tienen preguntas? Comencemos, tenemos 10 minuticos para ello. Digamos, en el tiempo bíblico, ¿quién era el que tomaba las decisiones? ¿Quién era el juez que decía, determinaba todas las acciones, las situaciones que se vivían, sin que, digamos, fuera influenciado por cosas, digamos? Si mira, por ejemplo, hermano, en el texto de Jetro o de Deuteronomio 1 y otros pasajes como en Crónicas, nos muestran principios de imparcialidad a los que debían someterse los jueces. Se supone que eran imparciales, ¿no? Y no debían recibir ningún tipo de soborno. Ellos eran los ancianos, los padres de familia más importantes de la ciudad o del pueblito. Ellos se ubicaban a la salida de la ciudad, en la puerta de la ciudad, y ahí dictaminaban sus decisiones. ¿Sí? Eran los ancianos. Generalmente eran príncipes de las tribus. Entonces, por decir algo, el primogénito de la línea de Judá, por Fares o por Sara, debían ser los ancianos, líderes. ¿Sí? Era por descendencia. Pastor, en lógica, la pregunta del hermano, si llegase algún juez a no ser imparcial, ¿se habla sobre el tema también? O sea, ¿podría ser sustituido? ¿El pueblo podría pedirlo o algo? El pueblo como tal, hay un caso que recuerdo, los hijos de Samuel. Ellos eran jueces del pueblo, pero admitían soborno, eran impíos. Entonces la gente le dice a Samuel, tus hijos no han seguido tu ejemplo, ¿sí? Pero no solicitan el cambio, sino solicitan un rey. Señor, a los hijos de Samuel, no, señor, de Elí, sí. Los hijos de Samuel no. De hecho, podemos pensar, algunos de ellos se convirtieron después, se arrepintieron, porque los vemos en las líneas de Crónicas como autores de algunos salmos. El Señor transforma la vida. Lo que su merced propone, hermano, lo dice basado en una cultura democrática. Sí. Y la verdad, la cultura democrática no llegó sino por ahí 12 siglos después. Entonces no había manera de que el pueblo solicitara algo, porque el gobierno era de ancianos, eran los padres más importantes de una comunidad. Pues en una línea, digamos, hablando de la democracia, en el juzgamiento del Señor Jesucristo, pues el pueblo influenció, digamos, en una palabra, chusma, el pueblo en general era el que pedía la crucifixión del Señor, pero la decisión sí la tenía que tener absoluta los jueces, sí, señor. El gobernador. En el caso de los días de Cristo es más complejo, porque hay dos instituciones a la vez, está Roma y está el Sanedrín. Lo que pasa es que al Sanedrín se le quitaron potestades de ejecución, entonces por eso se llevó a Cristo ante Poncio Pilato, porque los judíos se supone que no podían aplicar pena de muerte, en cambio Roma sí. La chusma y ese vulgo que estuvo ahí pidiendo la crucifixión de Cristo, ellos no es que hayan votado por el estilo, algo así, por la muerte de Cristo, sino era una costumbre que había tomado Poncio Pilato como cosa de él, porque como los judíos eran gente tan problemática, entonces una manera de como consentir o complacerlos o estar bien con ellos era ofrecerles matar a uno y liberar a otro. Se vuelve una costumbre de él, que llevaba un tiempo practicando, y pues en ese entonces por providencia Dios se dio, y ustedes saben que se puso entre el Señor y Barrabás, ¿no? Entonces el vulgo pues siguió su costumbre, pero la costumbre del gobernador. Y ahí también vemos que Poncio Pilato tuvo que decirle al pueblo que querían, o sea, él solo no decidió. Sí. Porque el pueblo dijo no, que le mataran nada. Pero fue como por... Es que eso de que escojan a uno no es porque haya democracia,
sino porque Poncio Pilato quiere congraciarse con los judíos, ¿sí? Como para ganárselos y evitarse problemas. Por eso también se lava las manos, ¿se acuerda que? Y por eso usted pide que ellos lo... Sí, al comienzo Poncio lo devuelve, de hecho, al Señor. Su merced hace otra pregunta ahorita. Sí, ¿no? Bueno. Pastor, y por último, una pregunta. O sea, ¿cuál era la razón por la cual en ciertos casos se pagaba vida por vida y cuál era la razón moral por la que en algunos casos no? Por ejemplo, el amo con el siervo, independientemente de que fuera su propiedad, igual había vida por vida, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la que en el caso, digamos, de los siervos no pagaban vida por vida, sino podían restituir? Bueno, sí, yo comprendo que independientemente que sean propiedades una vida, sin embargo, desde una perspectiva cultural de este momento, hace 35 siglos, y para el pueblo de Israel, aunque es una vida humana, un alma, de hecho ese es el lenguaje que usa Deuteronomio en un versículo que le di la semana pasada, un alma, de todas formas es una propiedad del siervo. Así que ahí la diferencia moral y cultural gira alrededor de que si alguien es libre o es esclavo. El libre está en plenitud de sus derechos en todo sentido. En cambio el esclavo, por ejemplo, ¿se acuerdan que eran más que todo por pagar una deuda? O sea, la persona estaba cumpliendo una obligación personal que tuvo que llevar a cabo esa condición, ¿sí? Y murió en pleno servicio, o lo mataron en pleno servicio. Entonces el trato era distinto por eso, señor. Es que en este día un esclavo no fue reconocido como una persona salvo aquí en Israel. Los otras culturas no reconocieron un esclavo como una persona. Ajá. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y es que antes de que los esclavos no pasaban más, solo ser esclavos y se morían, ahí terminaba su vida y su trabajo y todo. Nunca estuvieron en mejor posición. En las culturas paganas ocurría eso, pero en Israel recuerda que se les daban 6 años de trabajo, que al séptimo día darse en libertad. O sea, en Israel era la única diferencia. En el pueblo de Dios, alguien podía ser esclavo, pero con un límite. Si alguien ya quería seguir siendo esclavo, ¿se acuerdan que debía darse la oreja y todo eso? Entonces ahí sí queda esclavo, pero voluntariamente. Hasta el jubileo. Muchas gracias por esa recordatoria. Última pregunta. La actitud, la pena de muerte, la pena para matar a una persona, más tarde en el Nuevo Testamento, Jesús dice que si odias a su hermano y hace relación con esto, ¿sí? Y lo que está diciendo para mí es que odiar a su hermano es lo mismo que querer que su hermano esté muerto. Así es. Odiar a alguien es matarlo. Debe ser tratado como homicida. Querer. Ajá. Bueno, hermanos, señor, vamos a tener un receso. Ahorita a las 10 de la mañana continuamos con el culto de adoración. Bueno, gracias, paz. El Señor les bendiga.